Hola, hola. Un saludo a todos quienes ven este video, en especial a mis alumnos de segundo de bachillerato de la asignatura de química, con quienes vamos a estudiar lo que es el reactivo limitante y el reactivo en exceso, ¿sí? Y empezamos de inmediato. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir los conceptos de lo que es un reactivo limitante y lo que es un reactivo en exceso. Entonces, se dice que cuando ocurre una reacción química, generalmente los reactivos no están presentes en las mismas cantidades estequiométricas. Están en diferentes proporciones que las que indica la ecuación balanceada. Recuerden que nosotros habíamos estudiado anteriormente estequiometría. Entonces, en estequiometría, cuando estudiamos estequiometría, decíamos que en una reacción química hay reactivos, que son las sustancias que se consumen, y hay productos, que son las sustancias que se forman. Nosotros decíamos que había una relación entre la cantidad de reactivo que se consumía y la cantidad de producto que se formaba. Y esa relación entre los reactivos y los productos es una relación estequiométrica, ¿sí? También podemos mencionar que industrialmente se busca que el reactivo más costoso se consuma en su totalidad para producir o para formar el producto deseado. Necesariamente un reactivo debe estar en exceso y en consecuencia una parte de este sobrará al final de la reacción. Una reacción se va a detener cuando se consuma el reactivo que está en menor cantidad, ¿sí? Entonces, analizando este enunciado, podemos mencionar lo que muchas veces se plantean los estudiantes y dicen, bueno, pero ¿y esto que estoy estudiando, cuándo lo voy a aplicar en la vida real? Pues en la vida real se aplican los conceptos de estequiometría y de reactivo limitante y reactivo en exceso en los procesos de tipo industrial, ya que en los procesos industriales se requiere la optimización de los recursos para evitar costos o para reducir costos o pérdidas, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos trabajando a nivel industrial en la formación de un determinado producto, vamos a tener sustancias que ingresan que denominamos reactivos. Entonces, de estos reactivos necesitamos que la sustancia más costosa se aproveche por completo, de tal modo que no tengamos desperdicio de esta. Y por el contrario, pues las sustancias que tengan menor costo son las que vamos a buscar que sean nuestro reactivo en exceso, de tal modo que si hay sobras, o la parte que sobra no nos va a representar un mayor impacto económico, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de estudiar y de aprender lo que son los conceptos de estequiometría, reactivo limitante, reactivo en exceso y sobre todo su aplicación. Ahora bien, vamos a continuar. Aquí está más concreto el concepto de lo que es reactivo limitante y de reactivo en exceso. Entonces se dice que reactivo limitante es el que se consume por completo y limita la reacción, porque al terminar la reacción concluye. Es el reactivo que produce menor cantidad de producto. A ver, entonces, el reactivo limitante es el que se va a consumir por completo. Y una vez que el reactivo limitante se consume por completo, en ese momento termina la reacción. ¿Por qué? Porque el otro reactivo pues ya no tiene con quién reaccionar. Ahora bien, tenemos lo que es el reactivo en exceso. Se dice que es el que ingresa en mayor proporción, por lo tanto queda como sobrante al finalizar la reacción. Aquí hay un ejemplo que lo vamos a utilizar para entender mejor estos conceptos. Aquí yo tengo una ecuación química donde digo que 2 moles de sodio Na reaccionan con una mol de Cl2 cloro para formar 2 moles de NaCl, cloruro de sodio. Ahora bien, aquí en la parte inferior, donde están estos gráficos, si ustedes ven, tengo 5 sodios, tengo 2 cloros, y acá pues tengo la parte de los productos. Vamos a entender esto. La ecuación química me dice que en esta reacción que ya está balanceada, tengo 2 moles de sodio, ¿sí? Entonces voy a tomar de las 5 moles que ingresan, voy a tomar 2 moles de sodio. Estas 2 moles de sodio van a reaccionar con Cl2, con una mol de cloro, pero ojo al subíndice. El subíndice es 2. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, es una mol de cloro molecular
o que representa 2 cloros. Por lo tanto, voy a tomar aquí estos dos cloros. Entonces, los 2 sodios que tengo van a reaccionar con los 2 cloros para formar ¿qué? Para formar 2 moles de cloruro de sodio, NaCl. Aquí está una, aquí está la otra. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Llego a la conclusión de que el cloro se ha consumido por completo y por lo tanto es el reactivo limitante. Mientras que el sodio solo se consumieron 2 sodios. ¿Y cuántos sobraron? Sobraron 3 sodios, ¿verdad? Entonces, si sobró sodio, ¿qué significa? Significa pues que el sodio es el reactivo en exceso, ¿sí? Entonces, ya una vez que hemos analizado este concepto, pues vamos a hacer un ejercicio de aplicación práctica para establecer los cálculos que vamos a realizar en cuanto a lo que es reactivo limitante y reactivo en exceso. A ver, aquí hay un ejemplo de aplicación práctica. Entonces, en este ejemplo de aplicación práctica, se dice que el propano, C3H8, reacciona con oxígeno en estado molecular, O2, para formar dióxido de carbono, CO2, más agua. Si sabemos que ingresan 250 gramos de propano, C3H8, ¿sí? Verán, aquí estamos viendo la cantidad en masa. Ingresan 250 gramos de propano, que es reactivo, y 1000 gramos de oxígeno en estado molecular. También tenemos el dato en masa de la cantidad en gramos de oxígeno que ingresa. Ambos son reactivos. Determine cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso, ¿sí? Entonces, tenemos los datos. Ingresan 250 gramos de propano, C3H8, e ingresan 1000 gramos de oxígeno en estado molecular, O2. Ahora bien, tenemos la ecuación. Esta ecuación ya está balanceada. Se dice que una mol de propano, C3H8, reacciona con 5 moles de oxígeno molecular, O2, para formar 3 moles de CO2 más 4 moles de agua. Es así como se leen los datos que nos da la ecuación química. Ahora bien, yo para poder realizar el cálculo necesito pues establecer los pesos moleculares de cada compuesto. Recuerden que los pesos moleculares los obteníamos a partir de la masa atómica de cada elemento y ese dato lo obtenemos en la tabla periódica. Entonces, el peso molecular del propano, el peso molecular del C3H8 es 44 gramos mol, ¿sí? Cada mol de propano pesa 44 gramos. ¿De dónde sale ese 44? A ver, vamos a hacer un recordatorio rapidito. La masa atómica del carbono, si buscamos en la tabla periódica, es 12. 12 por 3, 36. Más la masa atómica del hidrógeno, si la buscamos en la tabla periódica, es 1. 1 por 8, 8. 8 del hidrógeno, 8 gramos del hidrógeno más 36 gramos del carbono, total me da 44 gramos, que es la masa que hay en una mol de propano, ¿sí? Entonces, así mismo hacemos con todas las sustancias, vamos a calcular sus pesos moleculares. Entonces digo que el peso molecular del oxígeno en estado molecular es 32 gramos mol. Cada mol de oxígeno en estado molecular pesa 32 gramos. Asimismo, calculo el peso molecular del CO2, es 44 gramos mol. Cada mol de CO2 pesa 44 gramos. Y el peso molecular del agua, H2O, es 18 gramos mol, ¿sí? Ahora bien, ya tengo planteado el problema, tengo la ecuación, tengo los pesos moleculares. Vamos a continuación a verificar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso, ¿sí? Entonces empiezo con los datos del propano. El ejercicio ya me da el dato, me dice que ingresan 250 gramos de propano, ¿sí? Eso es lo que ingresa. Entonces empiezo a hacer la relación estequiométrica. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir que por cada 44 gramos de propano que se consumen, ¿sí?
se van a consumir también 5 moles de oxígeno en estado molecular. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí fíjense ustedes, el dato inicial siempre lo pongo sobre la unidad. 250 gramos de propano va sobre la unidad. Multiplico por, en el denominador voy a ubicar la masa de propano, ¿sí? La masa que tiene 1 mol de propano, utilizo la ecuación. Entonces, ¿qué me dice la ecuación? Que por cada 1 mol de propano se consumen 5 moles de oxígeno. Entonces, yo voy a poner el valor en masa, es decir, el valor en gramos que tiene 1 mol de propano y que tienen 5 moles de oxígeno en estado molecular. Entonces, si tengo gramos de propano en el numerador, voy a anotar gramos de propano en el denominador para simplificar. Estos 44 gramos, ¿de dónde salen? Es la masa que tiene 1 mol de propano, que es lo que me indica aquí la ecuación. Entonces, por cada 1 mol de propano que se consume, se van a consumir 5 moles de oxígeno en estado molecular. ¿Cuál es la masa que tiene cada mol de oxígeno en estado molecular? Recuerden, ya lo calculamos anteriormente en los pesos moleculares, es 32 gramos mol, ¿sí? O cada mol de oxígeno en estado molecular tiene 32 gramos. Entonces, por eso multiplico 5 moles, que es el dato que me da la ecuación, lo multiplico por la cantidad en masa que tiene cada mol de oxígeno en estado molecular. Simplifico. A ver, vamos a borrar un poco para que se vea dónde simplifico. Simplifico. Gramos de propano en el numerador, gramos de propano en el denominador se simplifican y se van. Entonces realizo la multiplicación de lo que me queda. Y digo, 250 que multiplica a 5 por 32 es 160. Eso es lo que tengo en el numerador. Dividido para 44, que es lo que me queda en el denominador. Entonces, al yo multiplicar 250 por 160, ese resultado lo divido para 44, me va a dar como resultado 909,1 gramos de oxígeno en estado molecular. ¿Qué significa eso? Que para que se consuman los 250 gramos de propano, solamente voy a necesitar 909 gramos de oxígeno en estado molecular. Entonces, analizamos. Decimos que ingresan a la reacción 1000 gramos de oxígeno en estado molecular y tan solo se consumen 909 gramos de este reactivo. Por lo tanto, este es el reactivo en exceso. El oxígeno en estado molecular es el reactivo en exceso, lo que significa pues que el propano por ley debe ser el reactivo limitante. Vamos a verificarlo, vamos a hacer el cálculo. Entonces hacemos el cálculo a continuación. Aquí está. Ahora arrancamos con el dato del oxígeno, ¿sí? ¿Cuántos gramos ingresan de oxígeno a la ecuación? Ingresan 1000 gramos de oxígeno en estado molecular, ¿sí? Entonces, si tenemos gramos de oxígeno molecular en el numerador, recuerden, siempre lo ponemos sobre la unidad para que se nos haga más fácil hacer la operación. Si tenemos 1000 gramos de oxígeno en estado molecular que ingresan a la ecuación, hacemos la relación estequiométrica tomando la ecuación. Siempre vamos a utilizar la ecuación química, que debe estar correctamente balanceada, ¿sí? Entonces, si tenemos gramos de oxígeno molecular en el numerador, vamos a ubicar gramos de oxígeno molecular en el denominador para poder simplificar. Entonces, ¿qué me dice la ecuación? Me dice que se van a consumir 5 moles de oxígeno en estado molecular. Entonces, anoto el 5 y anoto la cantidad en masa que tiene cada mol de oxígeno en estado molecular. Recuerden, ya habíamos calculado este peso molecular y es 32 gramos, ¿sí? Entonces digo 5 por 32 gramos de oxígeno molecular. En el numerador, ¿qué voy a anotar? En el numerador voy a anotar la masa de las moles de propano que se consumen.
Como se consume solamente 1 mol de propano, entonces anoto la masa de 1 mol de propano, que es 44 gramos mol. Esto también es el peso molecular del propano, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que me queda? Pues simplificar y hacer la operación matemática. Tengo gramos de oxígeno en el numerador y tengo gramos de oxígeno en el denominador, se simplifican y se van. Y multiplico 1000 por 44 es igual a 44.000. Eso va en el numerador. En el denominador, ¿qué tengo? 1 por 5, 5, 5 por 32, 160. Divido 44.000 dividido para 160 va a ser igual a 275 gramos de ¿qué? Gramos de propano, porque es la sustancia y la unidad de medida que no es simplificado. Entonces, ahora sí voy a hacer el análisis. Y digo que ingresan a la reacción 250 gramos de propano y se requieren 275 gramos de este para que se consuma por completo el otro. Por lo tanto, este es el reactivo limitante. ¿Se dan cuenta? De propano ingresa una cantidad menor de la que teóricamente se requiere para que se consuma por completo el oxígeno. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que el propano es el reactivo limitante, porque es el que se termina primero, se va a terminar primero, y el oxígeno es el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque con la cantidad que ingresa es el que va a sobrar, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería explicar el día de hoy. Espero que haya quedado claro, pues, y nos vemos en una próxima clase a través del canal de YouTube o mi página en Facebook. Muchas gracias.